¿Alguna vez has escuchado un mensaje cristiano que suena bonito, motivador, incluso emocionante, pero en el fondo sientes que algo no encaja con la palabra de Dios? Ese vacío que queda después no es casualidad. Vivimos en un tiempo donde las falsas doctrinas y las herejías modernas se presentan disfrazadas de espiritualidad, pero en realidad son un engaño espiritual que confunde, divide y aleja del evangelio verdadero. Muchos no lo quieren admitir, pero dentro de la iglesia hay un peligro espiritual latente, falsos maestros y falsos profetas que hablan lo que la gente quiere oír, pero no lo que la Biblia realmente enseña. No se trata de un problema menor, es una advertencia bíblica clara para este último tiempo. Y lo más impactante es que el cristianismo falso se viste de oveja, aunque por dentro es un lobo que promueve doctrinas antibíblicas y un evangelio falso que suena atractivo, pero lleva directo a la apostasía. Ahora bien, aquí viene lo más sorprendente. Aunque muchos creen que basta con tener fe o escuchar predicaciones para mantenerse firmes, la verdad es que sin discernimiento espiritual ni un cuidado cristiano constante, cualquiera puede caer en el engaño en la iglesia. Y lo peor es que las mentiras del diablo no siempre son obvias. Pero tranquilo, porque en este video no solo vamos a desenmascarar esas doctrinas falsas, sino que vas a descubrir cómo protegerte, cómo identificar la sana doctrina y cómo aferrarte a la verdad bíblica para vivir un cristianismo verdadero, sólido y sin fisuras. El origen del engaño espiritual en la iglesia. Muchos creen que las doctrinas engañosas nacen fuera del cristianismo, pero lo curioso es que casi siempre se infiltran dentro de la iglesia. Desde los tiempos de los apóstoles ya se hablaba de falsos maestros que torcían la enseñanza bíblica para su propio beneficio. Es como cuando alguien cocina con ingredientes contaminados. Aunque el plato luzca apetitoso, en realidad envenena. Así funcionan las doctrinas falsas. Aparentan alimento, pero envenenan el alma. Si abrimos la Biblia, vemos advertencias claras. Pablo le dijo a Timoteo que vendrían hombres que no soportarían la sana doctrina, sino que amontonarían maestros que dijeran lo que ellos querían oír. ¿Te suena familiar? Hoy tenemos miles de predicadores en redes sociales que con un mensaje viral logran millones de vistas, pero en el fondo promueven un evangelio falso. Hablan de prosperidad sin cruz, de bendición sin arrepentimiento. Eso no es cristianismo verdadero, es cristianismo falso. El problema es que el engaño espiritual no se presenta con un letrero que diga «aquí hay peligro espiritual». Al contrario, suele venir acompañado de música inspiradora, frases motivacionales y un carisma que deslumbra. Y aquí está la trampa. La verdad bíblica no siempre halaga, a veces confronta. Y como no todos quieren esa confrontación bíblica, prefieren las herejías modernas que endulzan los oídos. Por eso, si uno no desarrolla discernimiento espiritual, terminará confundido pensando que la mentira del diablo es palabra de Dios. Y aquí empieza lo realmente delicado, porque esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo reconocer esas herejías en la iglesia sin dejarnos seducir? ¿Cómo identificar las doctrinas falsas hoy? El primer paso para detectar doctrinas falsas es conocer la doctrina bíblica de manera personal. No basta con escuchar a un predicador famoso o leer frases motivacionales en redes. Quien no conoce la palabra de Dios terminará creyendo cualquier cosa. Es como alguien que nunca aprendió a distinguir billetes falsos. Al no saber cómo luce el verdadero, se deja engañar fácilmente. Lo mismo ocurre con el evangelio falso. Parece auténtico, pero carece del sello de la verdad bíblica. Un ejemplo práctico. Si alguien predica un cristianismo donde Cristo no es el centro, sino la comodidad personal, hay que sospechar. El evangelio verdadero siempre llama al arrepentimiento y a la transformación, nunca a la complacencia del ego. Las doctrinas engañosas, en cambio, hacen que el hombre sea el protagonista y reducen a Dios a un proveedor de deseos. Ahí tenemos una clara señal de herejías en la iglesia. Por eso, el cuidado cristiano consiste en filtrar todo lo que escuchamos y leemos a través de la Biblia
una persona con discernimiento espiritual compara lo que oye con la enseñanza bíblica y pregunta, ¿esto está alineado con la palabra de Dios o es simplemente un discurso bonito? No es exagerado ser precavido, al contrario, es un mandato, porque detrás de cada falsa doctrina hay una mentira del diablo que busca sembrar confusión en este último tiempo. Y aquí surge otra inquietud inevitable. ¿Qué estrategias usan los falsos maestros para atrapar y mantener cautiva a la gente? Estrategias de los falsos maestros. Los falsos maestros no llegan diciendo, vengo a traer un evangelio falso. Al contrario, se presentan como defensores de la fe, aparentando ser guías espirituales. Una de sus estrategias más comunes es usar la Biblia fuera de contexto. Toman un versículo y lo convierten en excusa para predicar doctrinas antibíblicas. Es como usar una llave equivocada en una cerradura. Puede forzarla un poco, pero jamás abrirá la puerta correcta. Asimismo, manipulan la palabra de Dios hasta torcer su sentido original. Otra estrategia es apelar a las emociones. ¿Quién no se conmueve con una historia emotiva o una música bien orquestada? El problema es que el cristianismo verdadero no depende de emociones pasajeras, sino de la sana doctrina. Los falsos profetas saben que es más fácil llenar auditorios con promesas de prosperidad inmediata que con llamados al arrepentimiento. Por eso, hablan de milagros espectaculares, pero evitan confrontar con el pecado. Y claro, eso resulta más atractivo para muchos. También usan el marketing espiritual. Anuncian conferencias de poder, venden productos ungidos o cursos de revelación especial. En pocas palabras, convierten la fe en negocio. Esa es una de las mentiras del diablo más sutiles, hacer creer que lo espiritual se compra. Este tipo de engaño en la iglesia es grave porque reemplaza la dependencia de la palabra de Dios por la dependencia de un hombre. Y aquí nos enfrentamos a una pregunta clave. ¿Qué consecuencias trae este engaño espiritual en la vida de los creyentes que caen en él? Consecuencias del engaño espiritual. Cuando alguien cae en doctrinas engañosas, lo primero que se pierde es la claridad de la verdad bíblica. De pronto, lo que antes parecía pecado ya no lo es. Lo que antes se llamaba confrontación bíblica, ahora se etiqueta como legalismo. Poco a poco, el evangelio verdadero queda relegado y en su lugar crece un cristianismo falso que acomoda la fe a los deseos del corazón humano. El peligro espiritual es que esta confusión lleva a la apostasía sin que la persona se dé cuenta. Un ejemplo claro son los creyentes que dejan de leer la Biblia porque confían ciegamente en lo que dice su líder espiritual. Ahí, el discernimiento espiritual desaparece y la palabra de un hombre reemplaza a la palabra de Dios. El resultado, una fe frágil, basada en emociones, que se quiebra ante la primera dificultad. Eso es justo lo que buscan las mentiras del diablo, que el cristiano dependa de todo menos de la enseñanza bíblica. Además, estas doctrinas antibíblicas debilitan a la iglesia en su conjunto. En lugar de ser un cuerpo firme en la sana doctrina, se convierte en un grupo dividido y confundido. La apostasía se extiende y las herejías en la iglesia se multiplican. Y aquí surge la gran advertencia bíblica. En este fin de los tiempos, aquellos que no vigilen corren el riesgo de ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Entonces, ¿cómo podemos protegernos y blindarnos contra este engaño espiritual tan sutil? ¿Cómo protegerse del engaño espiritual? La mejor defensa contra las doctrinas falsas es una relación constante y viva con la palabra de Dios. No basta con escuchar una predicación dominical, se trata de abrir la Biblia cada día, meditarla y aplicarla. Es como el que fortalece sus músculos. No se logra con un solo día en el gimnasio, sino con disciplina constante. De la misma manera, quien quiere mantenerse firme en la verdad bíblica, necesita ejercitarse en la enseñanza bíblica de manera diaria. Otra forma de protegerse es cultivar un discernimiento espiritual saludable. Eso significa aprender a cuestionar todo lo que se escucha. ¿Esta predicación refleja la doctrina bíblica o suena más a autoayuda con etiquetas cristianas? Por ejemplo, cuando alguien dice, Dios quiere que nunca tengas problemas,
Uno debe confrontar esa afirmación con las Escrituras, donde claramente se nos advierte que en el mundo tendremos aflicción. Esa comparación constante entre lo que se oye y lo que dice la Biblia es un filtro infalible contra las doctrinas engañosas. Además, rodearse de una comunidad que valore la sana doctrina es clave. No se trata solo de ir a una iglesia, sino de buscar una congregación donde haya cuidado cristiano y confrontación bíblica real. Ahí uno puede crecer, corregirse y ser corregido. Porque el cristianismo verdadero no es un camino solitario, sino una carrera en la que necesitamos apoyo mutuo para no tropezar con las mentiras del diablo. Y claro, esto abre la puerta a una pregunta mayor. ¿Qué papel tiene todo esto en el contexto del fin de los tiempos y la apostasía que la Biblia anuncia? El engaño espiritual en el fin de los tiempos. La Biblia advierte que en el último tiempo surgirán falsos profetas y falsos maestros que harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Es decir, el engaño en la iglesia no será algo marginal, sino un fenómeno masivo. El cristianismo falso se presentará como la opción moderna, mientras que el cristianismo verdadero será señalado como anticuado. Aquí está la clave: discernir qué es sana doctrina y qué son herejías modernas disfrazadas de luz. Hoy vemos cómo el evangelio falso de la prosperidad o de la autoidolatría gana terreno, mientras el evangelio verdadero que llama a negarse a uno mismo es cada vez menos popular. Esa es una señal clara del peligro espiritual de este tiempo. Muchos buscan mensajes que no incomoden, que no confronten, que los hagan sentir bien sin cambiar de vida. Pero el cuidado cristiano nos recuerda que seguir a Cristo implica cargar la cruz, no simplemente disfrutar de beneficios. Y todo esto nos coloca frente a una advertencia bíblica seria. Si no permanecemos en la doctrina bíblica, terminaremos arrastrados por las mentiras del diablo. El fin de los tiempos no es un asunto para el futuro lejano. Ya estamos viendo señales de apostasía y doctrinas antibíblicas en cada rincón del mundo. Por eso, ahora más que nunca, el discernimiento espiritual no es opcional. Es cuestión de vida o muerte espiritual. Y es aquí donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Qué haremos con todo lo que hemos descubierto hasta ahora? Después de todo lo que hemos visto, queda claro que no estamos hablando de un tema menor, sino de un asunto que marca la diferencia entre vivir un cristianismo verdadero o caer en un cristianismo falso. Las falsas doctrinas no solo confunden, también debilitan la fe y desvían del evangelio verdadero. Por eso, esta advertencia bíblica es un llamado urgente a volver a la palabra de Dios y a desarrollar un discernimiento espiritual firme. Ahora te pregunto directamente, ¿cuántas veces has aceptado un mensaje sin compararlo con la Biblia? ¿Estás seguro de que tu fe está cimentada en la sana doctrina y no en doctrinas engañosas? El peligro espiritual es real, y en este último tiempo las mentiras del diablo están más activas que nunca. Pero la buena noticia es que tienes en tus manos la Biblia y la verdad de Dios para permanecer firme. Te animo a que tomes acción hoy. Dedica tiempo diario a la enseñanza bíblica, rodéate de una comunidad que valore la confrontación bíblica y pide a Dios discernimiento espiritual. No te quedes pasivo, este es el momento de despertar y proteger tu fe. Y si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo más contenido que te ayudará a mantenerte firme en la verdad bíblica y a vivir un cristianismo auténtico.